Una de las preguntas que con mayor frecuencia hacéis los propietarios de perro es si le podéis dar a vuestra mascota ya sea un hígado de pollo para comer, un hígado de vaca, de res en general, cualquier tipo de hígado. Pues bueno, en este vídeo os vamos a explicar qué ventajas y por qué hay que ir con mucho cuidado con los hígados, porque en su justa medida aporta muchos beneficios, pero si nos pasamos puede ser peligroso para vuestro perro. ¿De acuerdo? En el vídeo os lo cuento. El hígado tiene toda una gama de beneficios muy elevado para cualquier animal. Me da igual que sea un perro, como a lo mejor si lo pensáis en un gato va a pasar parecido. El hígado de en sí es bueno. ¿Por qué? Porque el hígado tiene digamos que el hígado es un órgano que recoge todo lo bueno de un organismo, ya sea el organismo del pollo o ya sea el organismo de la vaca. Lo recoge todo, recoge las vitaminas, recoge el hierro que el animal cuando estaba vivo hacía servir, recoge el glucógeno. El glucógeno es el almacén del azúcar, por lo tanto el hígado va a tener mucho glucógeno. Recoge minerales como el hierro, que nos van a venir de fábula. Nos recoge también mucha proteína. Todo eso es muy bueno, pero en su justa medida. La segunda cuestión es qué tipo de hígado le doy a mi perro. ¿Le doy hígado de caza? ¿Le doy que vivo en una zona que la gente va a cazar y el hígado no lo aprovechan y me sale todavía más barato? ¿O voy al de la carnicería? Hombre, no es recomendable que le deis el hígado de un muflón, de cualquier animal de caza. No se lo deis porque, sobre todo, los herbívoros salvajes que no han pasado por el control de matadero, casi todos, por no decir todos, tienen en su hígado parásitos. Pensar que los parásitos no son tontos. Cuando parasitan a un animal, se van a la zona más rica. ¿Y cuál es la zona más rica de cualquier animal? El hígado. El hígado. ¿Para qué animales nos va a ser muy útil dar hígado? Pues cualquier animal que tenga una carencia o que se esté recuperando de una enfermedad es candidato a que le hagáis comida con hígado. Cualquiera. Un animal que ha tenido una diarrea con sangre, hígado. Un animal que ha tenido una diarrea normal, sin sangre, hígado también. Un animal que esté en crecimiento, pues de vez en cuando su hígado le va a venir muy bien porque le aporta vitaminas, le aporta proteínas, etcétera. Es un buen reconstituyente. El clásico animal que no engorda, que no come, que está desvalido, que dices, bueno, le compraría unas vitaminas, pero es que las vitaminas valen dinero. Pues vete a la carnicería y durante un par de semanas pues le vas dando su ración, no diaria, como explicaremos a continuación porque tiene contraindicaciones, pero le vas dando una dosis más alta de lo normal de hígado. Y hasta ahí todo perfecto, es un alimento fantástico. Pero, cuidado, el hígado tiene contraindicaciones. Y las contraindicaciones que va a tener el hígado en el perro van a venir dadas sobre todo por la gran cantidad de vitaminas que tiene. Esta es la cantidad de vitaminas que se almacenan en el hígado. Me da igual que sea el de pollo, que el de vaca, que el del animal que penséis. Ahí se almacena todo. Y si le dais todos los días hígado a vuestro perro, vais a generar lo que se llama una hipervitaminosis. Especialmente la más grave, y en el hígado se da con mucha cantidad, es la hipervitaminosis de vitamina A. Y esa hipervitaminosis es peligrosa. Como por ejemplo, lo más normal es que nos origine una diarrea. Si le dais mucho hígado al perro, que el perro tenga diarrea. Al contrario de lo que para que está destinado, el perro nos va a caer en una debilidad. Nos va a provocar alteraciones óseas, incluso deformaciones óseas. Y lo más llamativo, sí, porque a la gente le llama la atención, le doy todos los días hígado para que gane peso y encima ha perdido peso. Claro, porque tiene una hipervitaminosis A. ¿Me entendéis? Esto es un poco lo que tiene la biología, que en su justa medida funciona, pero en exceso muchas veces es contraproducente. Y esto ocurre mucho con el hígado, muchísimo. Entonces, ¿cada cuánto tenemos que dar el hígado? Pues no más de 2 veces a la semana. Y es mejor una. Si vuestro perro está sano, que no tiene ningún problema, con que le deis una vez por semana, vale. Y además os ahorráis que si vitaminas, que si aminoácidos, que si tal, que si cual. Lo vais a ver enseguida.
y vais a notar que el hígado tiene simplemente en su apariencia, un perro que regularmente come 1 o 2 veces por semana hígado, vais a ver que tiene el pelaje lo va a tener mucho más brillante, vais a ver que tiene más vitalidad, va a ser un perro robusto pero no gordo, va a ser un perro fuerte y el hígado se nota, se dice que es un alimento, pero yo casi que lo considero más, no voy a decir un medicamento, pero un reconstituyente, dejémoslo ahí, entre medicamento y alimento, un reconstituyente muy bueno para cualquier perro, que nos viene muy bien, ¿de acuerdo?